bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Caro y esto es Raíces que Hablan. El tema de hoy es 36 años Mosaic, integración de la cultura occidental o romantización de la cultura andina. ¿Qué piensan ustedes? Hola, yo soy Dani y para abordar ese tema empezaremos explicando qué es el MOSAIC, modelo de sistema de educación intercultural bilingüe que surgió hace 36 años como resultado de las luchas de los pueblos indígenas, buscando el reconocimiento de sus derechos culturales y educativos. Y yo soy Joss, así que ponte cómodo, sube el volumen, relájate y prepárate para aprender cosas nuevas. Bueno, y ya que estamos en Domingo de Ramos, empecemos por entender de qué va esto, chicos. ¿Sabían que en muchas zonas indígenas la Semana Santa convive con rituales precolombinos relacionados con el ciclo agrícola y la Pachamama? Esto es súper increíble porque aquí es donde se dan procesos de resignificación. O sea, los santos se sincretizan con deidades ancestrales y los rituales cristianos adquieren matices propios. Les cuento que durante mi etapa universitaria fui parte del grupo misionero y una experiencia súper significativa que me marcó fue en Semana Santa porque ahí pude observar cómo estas comunidades integraban los rituales cristianos con las prácticas ancestrales propiamente de ellos. Esta vivencia a mí me permitió entender que la interculturalidad en estos contextos no solamente implica el respeto por las diferencias, sino también la transformación y la resignificación mutua de estas creencias y costumbres. Y coincidiendo con que hoy es 13 de abril, Día del Maestro en nuestro querido Ecuador. Por cierto, muchas felicidades y gracias a aquellos maestros y maestras que enseñan con paciencia y pasión. Hablaremos sobre Mosaic, un modelo de educación que respeta y valora tanto el idioma nativo indígena como el español, promoviendo la coexistencia de las lenguas y costumbres, lo que constituye una visión inclusiva para fortalecer la identidad cultural en nuestro país. Me parece súper interesante este modelo, que no solo busca reducir las brechas de desigualdad pedagógica, sino también fortalecer el sentido de pertenencia en una sociedad cada vez más diversa. MOSAIC fue legalmente reconocido en el 89 tras la firma de un acuerdo entre el Estado ecuatoriano y la CONAIE, y 4 años más tarde sería reconocido por el Ministerio de Educación como un modelo educativo que surge ante la falta de representación de las lenguas y culturas indígenas en el sistema educativo tradicional. La implementación se basó en la necesidad de brindar educación bilingüe en el idioma indígena y en español, respetando la cosmovisión indígena. En este contexto se tenían objetivos claros: promover la revalorización de las lenguas y culturas indígenas, garantizar que los estudiantes indígenas reciban una educación que refleje sus propios conocimientos, cosmovisión y prácticas culturales. Pero en la práctica, ¿se lograron esos objetivos? Bueno, chicos, yo les quería contar que en las últimas décadas el acceso a la educación en pueblos y nacionalidades indígenas ha mejorado notablemente, sobre todo en los niveles de educación básica. Según algunos datos del INE y del Ministerio de Educación, el 93% de niñas y niños indígenas acceden a la educación básica. Sin embargo, esto disminuye en el bachillerato y tenemos una deserción aún mayor en la educación superior. Pero, chicos, en muchos casos, el sistema educativo en Ecuador aún refleja una asimetría entre las culturas dominantes y las culturas indígenas. Asimetría que va desde la cultura mestiza hacia la cultura indígena y en ocasiones desde la misma cultura indígena al creer que sí es inferior y menos competitiva al mundo moderno. La educación indígena todavía sigue luchando contra la percepción de que estas culturas indígenas son inferiores y menos válidas que la cultura dominante. Y tienes razón, esto es un racismo y discriminación, los cuales persisten y están normalizados. Estos se deben abordar desde una perspectiva decolonista, que haga cambios significativos en el currículum y en la sociedad. López y Ortiz aseguran que, dentro de las prácticas curriculares pedagógicas, se encuentra presente de forma ya sea consciente o inconsciente la dominación y la invisibilización de los otros. Concuerdo, Joss. Es un racismo normalizado y muchas veces es inconsciente. O solo preguntémonos entre nosotros, ¿qué preferimos que nuestros hijos estudiaran en la escuela? ¿Quichua o inglés y por qué? Sí, tienes razón, Dani. Yo preferiría el inglés porque ahora es un idioma universal que está en todos los lados y en todos los campos, como en la política, la economía, la ciencia, la tecnología, la educación, la cultura. Y eso es un plus para tener una mejor oportunidad laboral y esta misma te va a brindar a ti una mejor calidad de vida. Esta actitud muestra una clara superioridad del conocimiento occidental sobre el indígena. De una u otra manera, nos impone un pensamiento occidentalista como el único camino hacia la verdad. Tomemos de ejemplo el método científico, que deja de lado los saberes autóctonos. Concuerdo, Joss.
El currículo nacional y los textos educativos aún están diseñados bajo un principio de educación universalista, que no considera las particularidades y cosmovisiones de los pueblos indígenas. Y ojo, porque aunque esto parezca algo simple, nos afecta mucho más de lo que creemos. Debemos entender que aunque el discurso del Mosaic habla de interculturalidad, en la práctica muchas veces es distinto, pues cada entorno educativo siempre va a afrontar un reto diferente. Claro que sí, chicos. Es totalmente un reto diferente, pues en las zonas rurales en ocasiones los textos escolares no se acoplan a la realidad del estudiante. Por ejemplo, en matemáticas el texto menciona, Juanita para desplazarse de la escuela a la casa toma 2 buses. Si el pasaje cuesta 17 centavos, ¿cuánto gasta Juanita al día? Sabemos que en las zonas rurales, chicos, hay escasez de transporte público, puesto que los niños para ir a la escuela no se transportan en buses, sino más bien van a pie o en el balde de la camioneta de algún vecino de la comunidad. Claro, chicos. Muchas de las veces se busca promover un verdadero diálogo entre culturas, pero no siempre se da de forma lineal, puesto que los pueblos originarios, al inicio del programa SAFE, tuvieron que enfrentarse a un sistema de enseñanza que buscaba convertirlos en mestizos correctos. Y tú te preguntarás, ¿qué es ser un mestizo correcto o un buen mestizo? Claro, ser un buen mestizo implicaba adaptarse a los ideales de estudiante, dejando de lado creencias propias para encajar en un mundo globalizado. Aunque se ofrece una educación que reconoce los derechos, el Mosaic muchas veces prioriza el español sobre la cosmovisión de los pueblos indígenas. O sea, chicos, es como que si la educación dijera, te reconozco como diferente, pero te educo para que seas como yo. Pero afortunadamente con los años se han desarrollado procesos de crítica y ajuste, resistencia y reconocimiento de estos saberes ancestrales. Las comunidades indígenas, junto con los educadores, que han impulsado una transformación más auténtica del Mosaic, reclamando así su derecho a una educación realmente bilingüe e intercultural, que es lo que nos importa, ¿no? Y es importante en el tema de hoy. Claro, hablando de ello, podemos decir que este modelo de educación permite que las lenguas originarias no solo estén presentes como símbolos, sino como medios vivos de pensamiento, aprendizaje y resistencia cultural. Correcto. Entonces, ¿qué podemos concluir de los 36 años de aplicación del Mosaic? Depende. Chicos, si bien es cierto, existen retos, pero no se puede negar el cambio que ha significado el Mosaic en la visibilidad de las lenguas y saberes indígenas. Claro, el Mosaic representa un paso esencial hacia una educación más justa e inclusiva. Necesita mejoras, pero su base es bastante sólida y responde a luchas históricas. Más bien el problema recae en los prejuicios de la sociedad, sobre todo mestiza, que al considerar a la cultura indígena como de menos, le casillan un saber ancestral. Ya, chicos, debemos tomar en cuenta que reconocer al Mosaic permitió el desarrollo sostenible y sustentable, mismo que creó un espacio significativo, pues por primera vez se pensó en cómo educar desde la cosmovisión indígena y no solo educar a indígenas. Además, el Mosaic no solo ha brindado espacios educativos, también ha permitido que los pueblos y nacionalidades puedan reconectarse con varios saberes, costumbres, incluso prácticas que se creían atrasadas en este mundo globalizado. Muy interesante, chicos, lo que hemos hablado el día de hoy. Entonces, mis queridas y queridos colegas, esperando que les hayan festejado como se lo merecen, recuerden que este modelo no solo promueve el aprendizaje en lengua materna y el conocimiento ancestral, sino también da una mirada crítica hacia una educación más equitativa, intercultural y decolonizadora. A pesar de los desafíos en su implementación, como todo en la vida, el Mosaic sigue siendo un referente para pensar en una escuela más justa. Su existencia cuestiona las estructuras educativas tradicionales y abre caminos hacia una verdadera transformación social desde el aula. Por eso el Mosaic es tan importante, pues no solo reconoce y valora la diversidad cultural y lingüística del país, sino que también promueve una educación contextualizada, inclusiva y coherente. Y, como siempre decimos aquí, si no cuestionamos lo que enseñamos, cómo enseñamos y para quiénes enseñamos, algo no estamos haciendo bien. Eso fue todo por hoy. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que lo necesite. Nos despedimos, no sin antes dejarte algunas interrogantes. ¿El Mosaic ha sido un puente real o solo una fachada con forma de equipo? Déjanos tu comentario, nos escucharemos en el siguiente episodio de Raíces que Hablan. Chau, chau. Nuestras redes sociales como Raíces que Hablan y cuéntanos tu experiencia con este tema. No olvides darle like y suscribirte. Tayakama Supucha. Hasta la próxima. Hasta el próximo episodio, donde traeremos otro tema que seguro te va a encantar. Gracias. Chao, chao.